Vamos a la milonga y podemos tener una buena tanda o una mala tanda, y a veces consideramos que eso depende del otro. Pero, ¿qué bailamos cuando bailamos tango? En este video lo vamos a ver. Seguime hasta el final. Mi nombre es Gustavo Bensé Crisabá y hoy quiero compartirte una reflexión que va más allá de los pasos y las figuras de tango. Algo más interesante que verse en el espejo mientras nos abrazamos en la pista de una milonga. Y me estoy refiriendo a indagar exactamente qué bailamos cuando bailamos tango, porque bien sabemos que el tango es mucho más que una secuencia de movimientos, es una expresión profunda de la cultura y el alma. Pero, para ordenarme, primero debemos entender que el tango nace de la música, y esto significa que la música es el corazón del tango y debiera ser respetada en cada paso que damos. Digo, esa atmósfera que crea y cala nuestras emociones es lo que nos guía y nos envuelve en cada compás y cada melodía. Y en ello debemos tener presente también que bailamos conectados a una persona que abrazamos. Y si bien cada uno tendrá su manera de relacionarse con las demás personas mientras baila, para quienes estamos en Buenos Aires, la conexión emocional con la pareja es fundamental. Para quienes bailamos en la cuna del tango argentino, nuestra búsqueda es crear un solo cuerpo con la pareja. De allí que pueda surgir una buena tanda o una mala tanda, dependiendo de en qué parte del proceso se encuentra cada uno. Pero esta es una conexión que va más allá del contacto físico. Es una comunicación silenciosa y profunda. Un diálogo íntimo que solo comparten las dos personas que se encuentran bailando en un presente único a través del abrazo y la interpretación de la música. Y me parece que es en esa conexión donde reside la magia del tango, donde dos personas pueden llegar a entenderse sin necesidad de palabras. Sí, yo bailo tan conectado que a veces se me enredan los cables. Ahora, también tengamos en claro que, aunque a veces podemos tener sensaciones relevantes mientras nos desplazamos en un abrazo, en la pista hay que priorizar el baile por encima del romanticismo. Yo sé que el tango está asociado a menudo con la búsqueda de un amor, ya sea fijo u ocasional, y cada uno obrará tan maduramente como pueda. Pero, a mi entender, el verdadero propósito del baile es mucho más trascendental. Digo, no descarto que hay una belleza en sentir amor por otra persona o transmitir un interés, pero también se me ocurre que bailar tango es una forma de conocerse a uno mismo y de encontrar un equilibrio entre la técnica y la emoción. Y hoy te cuento esto porque cuando nos centramos únicamente en el aspecto romántico, corremos el riesgo de perder la esencia del tango, de olvidarnos que es una danza en la que ponemos de manifiesto toda nuestra sensibilidad. De hecho, mientras bailamos, a menudo descubrimos nuestras fortalezas y debilidades. Aprendemos a manejar nuestras emociones con más o con menor suerte y a superar nuestros miedos. Más aún, aprendemos a ser más conscientes de nuestro cuerpo y de nuestras capacidades, incluso a ser vulnerables y a aceptar nuestras imperfecciones. Y aquí podríamos agregar que el tango también nos enseña el valor del respeto y la humildad. Siempre encontraremos a alguien que baila mejor que nosotros o que tiene ese no sé qué que quisiéramos alcanzar. Siempre admiraremos a alguien y trataremos de compartirle algún secreto a otro, porque en el fondo todos necesitamos compartir, y quien se atrinchera en su egoísmo termina por quedar solo con los petardos en la mano. A ver, para no ser tan dramático, la pista de baile es un espacio sagrado donde compartimos nuestra pasión y donde cada movimiento debe ser ejecutado con cuidado y consideración hacia la pareja y el entorno. Bien sabemos que el tango es una danza que requiere de una constante evolución y aprendizaje.
No importa cuántos años llevemos bailando, siempre habrá algo nuevo que podamos descubrir. Por lo que tener una actitud abierta y receptiva nos permite crecer y mejorar continuamente. Y al mismo tiempo, el tango es una danza que requiere de humildad y nos ayuda a mantener una perspectiva equilibrada, evitando que el ego interfiera en nuestra conexión con la música y con nuestra pareja. Y como si fuera poco, no discrimina por edad, ni por género, ni por nivel intelectual o nivel de habilidad. Todos son bienvenidos a la pista de baile, así como todos tienen algo valioso que aportar, porque algo que este baile nos enseña es a valorar la diversidad y a aceptar los distintos enfoques que cada persona trae consigo. Ah, me encanta la diversidad. A veces te bailo muy rápido y a veces muy lento y todo en un segundo entre tango y tango. Y estamos hablando de que cuando bailamos tango, bailamos una celebración de la vida. Bailamos a veces con diversión y otras con emociones profundas. Bailamos incluso lo que sería un recuerdo de la belleza de sentirnos vivos y compartir momentos significativos con los demás. Y esto significa, entre otras cosas, valorar el momento presente. Digo, cuando estamos en la pista de baile, nada importa más que la conexión con nuestra pareja y con la música en el ahora. Así como entender que la vida se compone de momentos efímeros, a veces más alegres y otras más angustiantes, pero que merecen ser vividos plenamente para ayudarnos a crecer. Como si fuera una forma de meditación en movimiento que nos obliga a estar presentes y a ser conscientes de cada paso y de cada latido de corazón de nuestra pareja. Y me permito agregar también que bailamos por la disciplina y el compromiso, porque para mejorar en el baile es necesario practicar con regularidad, asistir a clases y estar presente en la milonga, lo cual quiere decir dar el presente en el terreno social, un aspecto que no debiera ser subestimado y que me parece fundamental, no solo porque en la milonga se crean lazos de amistad y se comparten experiencias, sino porque el tango tiene la capacidad de unir a personas de diferentes orígenes y culturas, de tejer una red social única. Pero también hay otro aspecto no menor, y es que al bailar, como te conté en mi libro La pista del abrazo, revelamos lo que somos, mostramos nuestra personalidad y damos lo que tenemos dentro. De allí que no sea raro que quienes milonguean experimenten una amplia gama de sentimientos durante una tanda, desde la alegría hasta la melancolía, desde la aprobación hasta la indignación, porque el tango permite que aflore nuestro mundo interior o lo que pusimos dentro de nuestro mundo interior. Si, por ejemplo, llenaste tu corazón de frustraciones, fracasos o malestar, lo más probable es que, cuando encuentres algo que no te guste ver o escuchar, insultes, ataques o te violentes. Y si por el contrario, en tu mundo interior pusiste algo bueno y bello, al escuchar o ver eso que repudias, expliques con tu mejor humor por qué no compartiste ese punto de vista. Y allí es cuando en el fondo entendemos que una de las 1000 aristas de este objeto que se llama tango es el respeto y la comunicación. Algo que, sin ir más lejos, podemos verlo en la relación entre quien lidera y quien sigue, porque sin desarrollo de pensamiento, esta relación podría verse como una acción dominante por parte del varón, ya que uno propone el movimiento y el otro debe seguirlo, pero que desde otra perspectiva nos hace entender que nadie puede bailar tango solo. Nos enseña que el baile es colaborativo, si se me permite el término, dentro de un equilibrio entre la iniciativa y la receptividad, y sobre cómo trabajar en conjunto para crear algo hermoso. De hecho, en algún punto, esto es algo aleccionador, porque el tango, como en la vida, nos enseña que nuestras relaciones con los demás
son fundamentales. Nos lleva a entender que nuestras relaciones personales prosperan cuando nos mostramos genuinamente interesados en el otro, cuando escuchamos y respondemos con sinceridad y cuando valoramos a la persona tal como es. Si al respecto querés aportar a esta comunidad, déjame tu comentario y de paso forma parte de la comunidad Tango Milonga suscribiéndote ya a este canal y activando la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de clases, cultura o actualidad de tango argentino. Sea como fuere, bailar tango también nos enseña que nada es lineal, nada puede salir exactamente como lo planeamos y debemos aceptar los imprevistos. Nos enseña que un paso en falso no es el fin del mundo, sino una oportunidad para recalcular, improvisar y seguir adelante. Que no somos dueños del espacio, sino solo de nuestro espacio interior y que es allí de donde surgen las flores y las llamaradas. Como si al abrazarnos nos dijéramos a la vez, dalo todo y controlate. Lo que algunas culturas llamarían el yin y el yang, las dos fuerzas opuestas que forman un todo. Eso que parece pasar desapercibido mientras estamos en la pista de baile, pero que al fin del día, al llegar a casa después de algún suspiro, quizás nos hace entender que por algunos instantes vivimos plenamente. Nos vemos en breve mientras paso a paso pasa la cultura.